la alquimia? La alquimia es un arte. Se dice que la alquimia fue anterior a la química. Se reunía gente y quería transmutar y cambiar ciertas actitudes de la vida, ciertas energías. Y empezaron con hierbas, con gemas, horas planetarias. Y bueno, varios de los discípulos se dice que no encontraron su alma, porque la alquimia lo que trata de transmutar es la energía de la persona y de los lugares. ¿Mm? Cuando te decían que era el oro, que el alquimista quería transformar el cobre del oro, no era el oro como metal, era el oro interior de la persona, el ser crístico, la verdadera alma. ¿Mm? Entonces, así empezó la alquimia. O sea, ya arranca la alquimia como una búsqueda espiritual y no como una búsqueda... Totalmente. Espiritual desde energías que te da la naturaleza, los planetas, y la verdadera alquimia no hace maquillajes. Entonces, yo soy alquimista de laboratorio, realizo productos, pero como yo trabajo con seres de luz, ningún ser de luz que vos le vas a pedir algo, te lo va a dar y pum, te lo pone en tu vida. Ajá. De golpe te tiene que mostrar algunos errores que has tenido, o que te saliste del camino. O vos trabajás con... A ver, explícame qué es ser alquimista de laboratorio. hacer productos. ¿Cómo qué? Yo hago cirios para ángeles, para santos, trabajo con hierbas, resinas y hago sahumerios especiales, trabajo con gemas. Todo eso trabajo con los salmos de la Biblia, con el código de los salmos, una gran angeología, no solo los ángeles más conocidos, hay una gran angeología. Trabajo con los planetas, con la energía planetaria y con las lunas, luna menguante, luna creciente, todo un cúmulo. Lo que pasa es que el conocimiento yo lo llevo a un producto. Me voy a lo práctico. Y lo bajás a algo material. Exacto. Lo que hago yo es juntar la energía, por ejemplo, de un cuarzo, de una lavanda, de una mirra, con tal salmo, y le doy la quinta esencia al producto. Ya va a dejar de ser la mirra, la lavanda. Va a tener alma, fusión. La alquimia es fusionar. Y ese producto va a tener un alma propia, que yo lo voy a hacer para transmutar para abundancia, para sanación, para amor, para armonización. Ese es el alquimista de laboratorio. Realmente hacer un producto, fusionar, darle la quinta esencia al producto, que es el alma del producto, como sería un ADN. Esa es alquimia de laboratorio. Bien, ¿qué es la alquimia? La alquimia es la ciencia del gran cambio, es casi igual, se puede igualar a la palabra cambio, porque lo que propone justamente, que estaba hablando de transmutar, de sobre todo la conciencia, y tiene que ver también con, o tiene que ver completamente con un cambio de conciencia, un cambio espiritual. El maestro Saint Germain, que fue un gran alquimista, uno de los más grandes que se conocieron por los poderes y las habilidades que tenía físicamente, hay libros escritos sobre él, y él justamente dice que la alquimia suprema es el cambio supremo, y el cambio supremo es cuando un hombre se transforma en un dios, a través de absorber y hacer descender energías creativas divinas, empaparse de esas energías divinas, y que llegue un momento que ya no está el hombre, sino que es pura luz y puede realizar todos esos cambios y todas esas maravillas que nosotros escuchamos hablar de los grandes alquimistas, ¿no? O sea que la alquimia es una herramienta para un camino espiritual, ¿sería? No, no, es un camino espiritual.
es un camino de cambio de la conciencia. Es decir, que por ejemplo, todos esos grandes, esas proezas como cambiar metales base en oro, como Pero esos son, caminar sobre las aguas, pasar a través de paredes. Esos son como metáforas, digamos. Son símbolos de que ha alcanzado un suficiente avance espiritual como para poder lograr eso, pero no es el fin de su búsqueda. El fin de su búsqueda es la elevación y la transformación de la conciencia. Y por añadidura vienen todos estos poderes, porque es el mismo poder divino obrando en el hombre. Es esa energía creativa, no cumpliendo la voluntad del hombre, sino el hombre completamente imbuyéndose y transformándose en la voluntad de Dios en acción. Y entonces desarrolla poderes divinos, ¿no? No son de sí mismos. Hay una frase de Jesús que para mí encarna esto, que él dice, yo de mí mismo no puedo hacer nada, es el Padre en mí el que hace las obras. Y es en esa conciencia que uno puede transformarse en un alto alquimista, ¿no? Ahora, el maestro Saint Germain dice continuamente en sus enseñanzas, ustedes son alquimistas, ¿no? Como todo aquel que está trabajando en la transformación, pero aún en las cosas más pequeñas de la vida, ¿no? Ajá, ¿cómo que vos decís una cosa? Elegí un detalle de tu vida que quieras cambiar y aplicás los principios alquímicos para cambiar ese detalle de tu vida. Bueno, tenemos que hablar de los principios alquímicos, obvio. Sí, qué cosas pueden facilitar y qué cosas no esa realización. Si querés, vamos te después digo con los eso, principios alquímicos. porque me parece sí, importante. Es muy importante. Sí, bueno, sí. ¿qué es la alquimia? Bueno, si queremos ir a una definición rápida, podríamos decir que es la transmutación de sustancias densas en otras sutiles. Ahora, los antiguos alquimistas sabían que para poder transformar el plomo en oro, o sea, la materia, era necesario que ese mismo proceso se hubiese dado dentro del alquimista. Y hay algo muy importante con el tema de la alquimia que es interesante conocer y desmitificar un poco. Todo en la creación tiene básicamente dos aspectos. Un aspecto es el aspecto externo, que se llama exotérico, y el aspecto interno, que es el esotérico, ¿sí? La etimología de la palabra esotérica habla de lo interno, lo profundo. No como quizás vulgarmente o comúnmente se entiende la palabra esotérico. Sí, que o sea, en realidad yo lo asocio más con lo misterioso, lo oculto, lo... Claro, ¿no? pero... lo desconocido también. Sí, pero puede tener que ver con lo interior. Tiene que ver con lo interno, es lo externo y lo interno. Entonces, por ejemplo, vos me ves a mí y me ves externamente, exotéricamente, cómo estoy vestida, cómo me veo, mi cara, mis gestos, ¿sí? Ahora hay una parte de mí que tiene que ver con lo que no se ve y con lo intangible, que es la parte interna, que tiene que ver con el alma, con el espíritu. De la misma manera, todo en la creación tiene estas dos partes, ¿sí? Incluso un texto, puede ser un texto sagrado o un cuento o un mito, tiene la parte exotérica, que es la externa, la fácil, la que se ve a simple vista, y la esotérica, que es la interna. En una manzana, bueno, la cáscara es lo externo y lo más rico es lo que está dentro y lo que no se ve. Entonces, en este sentido, la alquimia es inseparable de la parte interna, ¿sí? El alquimista sabía que para modificar la materia afuera, para modificar la realidad, era necesario que esa modificación se diese primero dentro. Esto es un principio básico. El cambio es primero adentro. Cuando se transforma lo interno, se transforma lo externo. Como hay uno de los principios que creo que están en el Kybalión, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, ¿no? Y me parece que tiene un poco que ver con esto que estás planteando, ¿no? Exacto, y a veces lo que ha dado a confusión con el tema de la alquimia, como con tantas otras cosas, es que uno cuando accede a los textos lo hace desde la forma literal,
lo exotérico es lo literal, es como un cuentito. Entonces nos encontramos con una persona que habla del mercurio y la sal, o del plomo, el oro, la piedra filosofal. Si nosotros nos fijamos únicamente en la parte externa del texto o del símbolo, vamos a encontrar algo que nos va a confundir, que un poco fue siempre lo que pasó. Ahora, si podemos ir a la profundidad de ese texto y entender de qué está hablando, vamos a encontrar lo más rico, que es el mensaje espiritual. Bien, le quiero preguntar a Sergio, ¿qué es la alquimia? Mira, desde el punto de vista psicológico, que es desde donde yo trabajo, te diría que es un gran sistema simbólico y es un gran sistema que permite la proyección de contenidos inconscientes, ¿sí? Lo que encontró Carl Gustav Jung, que es el psicólogo que yo sigo, de la psicoterapia junguiana, es justamente que la alquimia reflejaba mucho, desde un punto de vista simbólico, aquello que a nosotros nos sucede desde un punto de vista interno en el psiquismo, ¿sí? Entonces, aquellos símbolos que aparecen en la alquimia y esa relación entre, como recién mencionaron, entre lo material y lo espiritual, también se refleja en nosotros mismos como seres individuales, es decir, nosotros somos materia y somos espíritu, tenemos un cuerpo y también tenemos un psiquismo, y esa interrelación entre lo psíquico y lo somático se permite vislumbrar a través de la alquimia. Entonces, cuando Jung se acercó a estudiar la alquimia y fue uno de los que quizás de alguna manera relanzó toda la temática alquímica en el siglo XX, lo trabajó justamente desde ese punto de vista y lo comparó y le dio fundamento a algo que él ya venía observando desde el punto de vista terapéutico justamente, que es lo que él denominó el proceso de individuación. Es un proceso que se da en etapas a lo largo de la vida y también dentro de un contexto psicoterapéutico. ¿Qué quiere decir ese proceso? El proceso de individuación significa llegar a ser uno mismo, poder ser un ente singular dentro de un contexto colectivo y social. Bueno, suena muy espiritual. Es que tiene un enfoque espiritual en el sentido de que quizás recrea aquella vieja epístola del conócete a ti mismo, ¿no? Y que implica justamente lo que los alquimistas llamaban la búsqueda del lapis philosophorum, un lápiz que es en realidad lo que permite conectar con lo que en la alquimia se denomina el homúnculo o el antropos, y que desde el punto de vista psicológico lo llamamos el sí mismo, ¿sí? Que es aquello que desde el punto de vista oriental se denomina el yo interior, de alguna manera, y que permite conectar los contenidos de la conciencia y de lo inconsciente. Nosotros, ¿el yo interior es el alma o no? El alma abarca el todo, y el yo interior es como el centro de todo el psiquismo, en ese sentido. O sea, el yo interior es una parte del alma, entonces. Es una parte, pero es una parte central, es lo que nos da unidad a nosotros a lo largo de la vida. Nosotros nacemos con un, digamos, poder decirlo, con un sí mismo en bruto, que a lo largo de la vida se va desarrollando, se va potenciando y vamos encontrando nuestro propio camino y nuestro propio sentido. Generalmente se da en esa etapa que se denomina la segunda mitad de la vida. Digamos, hay todo un periodo de crecimiento y desarrollo, sobre todo de la conciencia, y luego hay un segundo momento de la vida, que es después de la mitad de la vida, que lo que nos permite es conectarnos con ese ser interno que ya traíamos, pero que ahora tiene la plenitud para desarrollarse. De alguna manera los alquimistas... Si esa etapa empieza en la segunda mitad de la vida, digamos que la primera etapa que es de mucho condicionamiento, ¿no? O sea, la primera etapa que te encuentras con un sí mismo todo condicionado. No es condicionamiento, yo no lo llamaría... Sí, por supuesto que hay condicionamientos, pero no lo llamaría condicionamiento, yo lo llamaría en parte desarrollo y en parte adaptación. Digamos, hay un desarrollo natural de crecimiento, necesitamos aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a manejarnos en sociedad, nos adaptamos de alguna manera a esa sociedad, a la cultura, pero llega un momento donde eso ya no alcanza, nosotros ya hay un momento, sería la meseta de la vida, donde ya está, ya aprendimos, ya desarrollamos, quizás ya formamos una familia. ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y el ahora qué es empezar a hacer el camino interno. Y ese camino interno nos aparece a nosotros, por ejemplo, a través de los sueños. En los sueños se vislumbran mayormente los símbolos que están asociados a la alquimia. Por eso Jung también decía que de alguna manera la alquimia es un gran sueño, si nosotros lo vemos en toda su plenitud. Y que lo que hacían los alquimistas, como bien mencionaron hace un ratito, en realidad esa vieja idea de transmutar la materia para convertirla en oro, tiene obviamente un contenido simbólico, y ese oro es lo que Jung denominaba el sí mismo, y que está representado a lo largo de la historia por un montón de arquetipos
arquetipos, por ejemplo, como el de Cristo, por ejemplo, como el de Buda, aquellos arquetipos del Salvadores, que en realidad lo que venían a traer era esa revelación de ese mundo interno, que para, digamos, la mayoría de nosotros requiere un trabajo muy elaborado, y que para ellos, bueno, digamos, por su tránsito espiritual les permitió elaborarlo de otra manera. Quería preguntarte esto que dijiste de los sueños, que nos pueden dar como datos o ser una herramienta a utilizar para encontrarse uno con su sí mismo, ¿sería? Exactamente. Por ejemplo, todas las figuras que aparecen en los sueños que tienen que ver con lo circular, lo central, lo que Jung asoció a lo que se llaman los mandalas, que son esas figuraciones, generalmente figuras geométricas, más bien circulares, que tienen una centralidad. Esos todos son símbolos del sí mismo, porque representan el arquetipo de la totalidad, el arquetipo de, digamos, del equilibrio, de la integración también. Entonces, nosotros tenemos toda una primera etapa de desarrollo de lo que se llama el ego, y una segunda etapa de desarrollo del sí mismo. En esa etapa tenemos que integrar esos aspectos, tenemos que poder capitalizar lo que aprendimos en nuestra primera parte de la vida, y también sumar aquello que traemos, incluso cuando nacemos, porque una de las diferencias que establece justamente Jung muy marcadamente es que nosotros no nacemos siendo una tabula rasa, como se decía, una tabla lisa, sino que nacemos con un inconsciente colectivo. Digamos, del mismo modo que tenemos contenidos genéticos en el cuerpo, tenemos un paralelo psíquico de esos contenidos. Y en la alquimia lo que se puede observar justamente es que se encuentran esas figuras ancestrales que se transmitieron de diversas maneras a lo largo de la historia, ¿no? Y por ejemplo, los sueños es una forma de transmisión. También se transmitieron a través de los mitos, y de alguna manera la alquimia es un gran mito, porque nos permite observar cómo es el proceso de algo que no es nada en principio, que es lo que se llama el caos, una materia amorfa, a un principio, digamos, a lograr algo central y algo valioso, como sería el oro en su representación simbólica. La alquimia tiene 4 etapas bien claras, y el proceso de individuación que planteaba Jung también tiene 4 etapas muy claras, ¿sí? La primera etapa es el desarrollo del ego. Hay una segunda etapa que tiene que ver con la confrontación con la sombra, decía Jung, con los aspectos más desconocidos de nosotros mismos, desde un punto de vista individual. Y en la alquimia esto se llama nigredo, es la primera etapa de ennegrecimiento, se llama en la materia. Luego tenemos una etapa de confrontación con lo que se llama los aspectos femeninos y masculinos, dependiendo de cada uno de nosotros. En mi caso, de lo femenino, que Jung denominaba el ánima; en lo masculino, el animus, en las mujeres; y por último, el sí mismo. Todo eso conforma esas 4 etapas que se desarrollan a lo largo de un proceso terapéutico, y también a lo largo de la vida, a veces espontáneamente, dan lugar a la integración de los opuestos. En la alquimia era exactamente igual. Había una etapa de nigredo, una etapa que se llama de rubedo, que es el enrojecimiento, y por último citrinitas, que era el amarillo que daba lugar al oro en sí mismo. Bueno, quería proponerles compartir un material que nosotros preparamos, en el que nos preguntábamos qué es la alquimia. Así que vemos este material y seguimos. Bueno. Pociones mágicas, el elixir de la vida eterna, la piedra filosofal. ¿Cuánto hay de mito y de verdad en la alquimia? ¿De qué se trata? El origen de la alquimia es el interés del hombre por develar los misterios de la naturaleza. La alquimia se practicó en todo el mundo antiguo. En Egipto era materia exclusiva de los sacerdotes. Hace miles de años ya dominaban el yeso y el vidrio. En el lejano oriente se concentraron en la medicina, pero también innovaron en el terreno bélico. Los chinos inventaron la pólvora. En la Edad Media, Europa retomó los conocimientos de los griegos y los romanos.
Las grandes novedades tuvieron lugar en el mundo islámico. Los árabes crearon el método de la destilación. Los alquimistas tenían dos grandes propósitos. El más importante era conseguir el elixir de la vida eterna, una pócima mágica capaz de acabar con cualquier tipo de enfermedad. El otro objetivo era crear la piedra filosofal, una sustancia capaz de convertir el plomo en oro. Los alquimistas perseguían puras quimeras. Quizá el tiempo les dé la razón. Hoy en día, por ejemplo, en los aceleradores de neutrones se transmutan los metales bajos en metales altos. Por ahora, la idea de la piedra filosofal no es tan descabellada. En condiciones de laboratorio se logró convertir el plomo en oro, pero los átomos son tan inestables que a los pocos segundos se desintegran. Uno de los grandes alquimistas, John Dee, decía que era el canal o a través por el cual nos podíamos conectar con los seres más iluminados. Los alquimistas no buscaban solo transmutar la materia, también intentaban crecer espiritualmente. Por eso se esforzaban por reemplazar sus pensamientos negativos por otros positivos. Hacen de la práctica del laboratorio la rutina gimnástica, el entrenamiento disciplinado que a través del tiempo les permite transmutar su propia naturaleza. ¿Por qué la alquimia quedó reducida al mundo esotérico? A partir del siglo XVII, la razón se hizo más fuerte que el misticismo. Y muchos alquimistas, cansados de no progresar, se dedicaron exclusivamente a la química. Si bien la revolución científica apagó el auge de esta doctrina, las nuevas disciplinas aprovecharon su legado. La medicina toma muchos de aquellos compuestos medicinales que ya la Espagiria, la madre de todas las farmacias, creaba. En la actualidad, todavía se practica la alquimia. El hombre ¿descubrirá algún día el secreto de la vida eterna? Bueno, estabas diciendo que sí, que lo vamos a descubrir. Todo el mundo va a descubrir. Esa es lo que trataba el alquimista. A ver, se dice que Da Vinci pasaba días y horas en lugares donde la gente se iba. ¿Cómo se iba el alma de ese cuerpo? ¿En qué momento? Como si se veía en el cuerpo, y pasaba horas y días viendo cómo nacía un bebé. Si el alma Dios la ponía en el momento de la creación o al salir del vientre de la madre. Esa es la alquimia, es buscar la quinta esencia. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué es la piedra filosofal que se nombra en este informe que vimos? ¿Qué se entiende por piedra filosofal? Sí, ella y vamos, sí, levanta la mano. Yo digo, sí, ella levanta la mano, yo pido. Alumna. La piedra filosofal es como el agua alquímica de cada alquímico, de cada maestro alquímico. O sea, cada uno tiene una piedra filosofal, ¿sería? Exacto, es la esencia de uno, el oro, porque nosotros lo que sacamos es el oro de la persona, lo que vos decías, el ser. ¿Para qué estamos en la vida? ¿Qué queremos? Ese es el oro de cada persona. Que por venir con un karma, que por venir por el trabajo, las horas, no te alcanza. Vamos en lo cotidiano, sin vernos a nosotros mismos, cómo somos en realidad. Entonces, el alquimista lo que busca es eso, que vos saques tu esencia, el ser crístico, tu esencia, tu alma. Sin nada de lo que te rodea y lo que tomaste. Vos querías que levantabas la mano, que es la piedra filosofal. Sí, yo creo que se puede ver por todo lo que dijimos, ¿no? Como que muchos coincidimos en que todos los logros de los alquimistas son reflejos de sus logros internos, ¿no?
Tipo, alguien no puede cambiar, ni se le ocurre cambiar el plomo en oro si no tiene un gran avance y una fuerza creativa, ¿no? Y la fuerza creativa siempre viene de la divinidad, ¿no? Hablamos del creador y nosotros somos co-creadores con ese creador. Más los maestros dicen que es como un mandato, ser creador, porque no solamente, bueno, la alquimia es el cambio, sino también es la creación, es precipitar cosas, es poder traer inclusive de la nada algo y conocer, como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces o cambió el agua en vino en las bodas de Caná. Esos son actos alquímicos. Tenía un poder increíble cuando caminó sobre las aguas, por ejemplo. Entonces, lo que dice el maestro Saint Germain es que de todas las energías divinas que está como la luz que pasa a través de la conciencia crística forma eso que son llamados los 7 rayos, ¿no? Como cuando la luz pasa a través de un prisma. Y la llama violeta, el rayo violeta, es el rayo de la transmutación. O sea que Transmutar, como que va de la mano con la alquimia. Eso, absolutamente. Claro. Y que él dice que la piedra filosofal era que estos grandes seres avanzados espiritualmente tenían la capacidad de generar esta llama violeta y condensarla al máximo, y que en realidad esa piedra filosofal era como un fuego condensado de la llama violeta. Por eso ese poder tan intenso de transmutar, de cambiar una cosa en otro, tanto interiormente como en la materia. ¿Qué es exactamente la llama violeta y cómo se la utiliza? Es la la otra vez quedó ahí. ¿Viste? Yo te dije, nunca termina un programa, sino que todos continúan. Sí, y es la idea que quedó volando. Sí, así que continuamos. Bueno, qué bueno, voy desde el mismo asiento. Es un fuego, es una llama, es una energía, es una vibración, porque los colores son vibraciones. Es el aspecto de la luz más cercano, invisible, pero más cercano al plano físico. Y por lo tanto es una de las energías que más, una de las vibraciones de estos 7 rayos que más cerca está y más influye sobre la materia. Puede cambiar, remover toda la energía mal calificada dentro de nuestra estructura atómica y removerla. La llaman la goma de borrar cósmica, el incinerador cósmico. Es justamente el rayo que produce transmutación en todos los planos, cambia. Dicen que está cumplido un pasaje bíblico que dice: aunque tus pecados fueran negros como el carbón o rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve con el sol del mediodía, ¿no? Sigue un poco más. Pero que esa promesa bíblica está cumplida en la llama violeta. ¿Y cómo se usa? Invocándola, visualizándola, pero sobre todas las cosas a través de la palabra. Hay ciertos mantras. Nosotros decimos, el más cortito de nuestro Saint Germain es así: yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, utilizando este yo soy como el ser divino que en mí ahora es fuego violeta, y visualizándote bañado en fuego violeta. Y dicen que produce un efecto, está el núcleo del átomo y los electrones girando alrededor. Somos luz y energía, lo denso no existe, que es otro de los principios alquímicos, ¿no? Que podemos obrar tanto sobre la materia porque no es densa, es luz, es energía continuamente en movimiento, y que penetra unos inmensos espacios que hay entre el núcleo y los electrones, que es donde está alojada la energía mal calificada a través de esta y de muchas vidas, y el fuego violeta penetra estas densidades y las transmuta. Y transmutarlas significa que ya no existen más como energía negativa, sino que se suman a la energía positiva que está alojada en nuestro cuerpo causal, en nuestra parte espiritual. O sea, siempre estamos hablando de alquimia espiritual. Sí, yo quería comentar algo con el tema de la piedra filosofal, que como bien dice él,
son todos símbolos, ¿sí? Y si nosotros vamos a ver qué es lo que nos dicen los alquimistas de la piedra filosofal, ¿qué nos dicen ellos? Que es una sustancia, una piedra que permite y que facilita la transmutación de los metales, ¿no? Por ejemplo, del plomo en oro. Si nosotros vamos a lo literal, nos quedamos únicamente con lo físico, ¿no? Que debe ser una piedra, qué color será, y en realidad ahí no está la información más rica. Si nosotros vamos al símbolo de esto, podemos descubrir que la piedra filosofal podría ser aquella persona que logró la transmutación en sí misma, logró la integración, como dice Jung, logró el sí mismo, y ahora puede facilitar a las otras sustancias, facilitar a los otros seres humanos esta información o este conocimiento para que puedan también hacer lo mismo. ¿Y de qué manera se puede ir como alcanzando este objetivo? Bueno, hay algo que es básico con respecto a la alquimia, que siempre es alquimia espiritual, no está, claro, siempre está unido. Siempre estamos hablando de eso, por eso. Y es que hay ciertas leyes en el cosmos, digamos, en el universo, en la creación, que van más allá de lo físico. Es decir, nosotros tenemos las leyes físicas que funcionan independientemente sepamos cuáles son y cómo funcionan. Por ejemplo, si nosotros no supiésemos que existe una ley de gravedad y no supiésemos cómo funciona tampoco, si soltamos algo, va al suelo. Bueno, hay leyes más allá de lo físico, leyes metafísicas, leyes cósmicas, depende del enfoque o la rama que uno lo tome, tiene diferentes nombres, que también funcionan independientemente que sepamos que existen o cómo funcionan. Entonces, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, que como la ley de causa y efecto. ¿Qué sería? El principio de polaridad. ¿Qué sería la ley de causa y efecto? Bueno, tiene muchas ramificaciones si uno la estudia en profundidad, pero lo que aflora a priori es que toda causa tiene un efecto, ¿no? Pero hay algo más interesante, un poquito más profundo, y es que nosotros habitualmente creemos que las causas de lo que nos sucede en la vida están en este plano, está en el plano material. Sin embargo, hay un 99% que no es material, donde está el verdadero mundo de las causas. O sea, es que los alquimistas no eran personas fantasiosas ni tenían pensamiento mágico. Había muchos alquimistas, de hecho Isaac Newton, Paracelso, Roger Bacon, eran personas que eran matemáticos, científicos, filósofos, teólogos, o sea, eran personas preparadas. Y ellos correlacionaban las leyes superiores con las leyes inferiores, es decir, las leyes espirituales con las leyes físicas, y encontraban una correlación. A esto hoy se acerca muchísimo la física cuántica, y nos trae nuevas teorías que empiezan a unir lo espiritual con lo material o con lo científico. Entonces, volviendo a esto del átomo y del 99% y del 1%, nosotros podemos, observando un átomo, que es la porción más pequeña de materia, vemos que lo que es materia dentro del átomo es solo el 1%. El otro 99% es vacío. Esto podría llegar a darnos una pauta, si tomamos un principio alquímico o hermético que dice cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, que en todo funciona igual. Es decir, hay solo un 1% que es físico y hay un 99% que no vemos, que no percibimos con nuestros sentidos, pero que afecta a la realidad. Esas leyes que vos decías, esas leyes universales o cósmicas, en realidad son estas 7 leyes o 7 principios. Hay muchos. Mucho más de 7. Hay muchos, y lo que hace el alquimista es armonizarse con esas leyes, con esos principios. Esa es la clave, de alguna manera, de la transmutación. Necesitamos armonizarnos con las leyes naturales de la creación para realmente poder transformar nuestra oscuridad en luz, nuestra enfermedad en salud, nuestro odio en amor,
nuestra carencia en abundancia. Ujú. Y desde la psicología, ¿la piedra filosofal cuál es? ¿O dónde está? Bueno, un poco yo te decía antes que es esa búsqueda de eso que denominamos el sí mismo, pero que entonces coincide un poco con lo que decía. Sí, pero quisiera poner algo que me parece interesante, porque un poco lo que lleva a todo lo que estamos mencionando es cómo, y creo que tus preguntas apuntan un poco a eso, cómo se logra, ¿no? Claro, un montón de estos aspectos. Y, digamos, desde diferentes ámbitos, de diferentes ópticas, un poco apunta al mismo lugar. En mi caso, yo lo que quiero comentar es que cuando una persona llega a un proceso terapéutico, de alguna manera todo ese proceso terapéutico también es un proceso de transmutación, porque la persona viene con X cantidad de problemas, a veces problemas que tienen que ver con lo cotidiano, a veces tienen que ver con problemas directamente internos, ¿no? Que quizás en su mundo externo aparentemente está equilibrado, pero no está equilibrado desde el punto de vista interno, o al revés, o todo junto. Y la verdad que lo que se produce dentro de un proceso terapéutico tiene que ver con eso que yo mencionaba de las diferentes etapas que se van dando y que de alguna manera producen esa misma transmutación que lograban los alquimistas trabajando directamente con la materia. Nosotros trabajamos con, sería la materia psíquica, por decirlo de alguna manera, que se refleja O sea, en la ese carácter transmutación simbólico. sería alquimia. La transmutación Sí, es alquimia, es cambio, como decía ella, es cambio, es la posibilidad de pasar de un estado a otro. Y la verdad es que nosotros pasamos por diferentes estados todo el tiempo. Los estados emocionales, lo que mencionaba recién ella, los estados emocionales están presentes permanentemente en nosotros. En un mismo día nosotros pasamos por diferentes estados. Y justamente lo que tenemos que aprender es saber cómo podemos hacer para que esos estados sean favorables para nosotros y no sean perjudiciales, que no vayan en contra nuestro, sino que nos permitan lograr un equilibrio, que todo funcione a favor. La simbología, digamos, que aparece, como yo te decía, relacionado antes en los sueños y en otras expresiones de las imágenes internas. Pero, vos decís eso, que todo juega a favor, pero a veces, muchas veces, uno siente que el mundo conspira contra uno, ¿no? Que todo está en contra de uno. Y en realidad es nuestra actitud la que genera esa mirada. Digamos, cuando nosotros logramos modificar nuestra actitud, el mundo cambia, ¿sí? Porque lo que se produce cuando pasan este tipo de expresiones que vos decís es que hay un desequilibrio entre el mundo interno y el mundo externo. Y lo que tratamos de buscar, así como los alquimistas buscaban ese equilibrio entre lo espiritual y lo material, lo que tratamos de lograr desde el punto de vista psicoterapéutico es que haya un equilibrio entre el mundo interno y el mundo externo. Y retomando esto que vos decías de la piedra filosofal, que es de alguna manera el objetivo último de la alquimia, desde el punto de vista de la vida de cada uno, te diría que tiene que ver mucho con encontrar el sentido. ¿Sí? Una de las cosas que más preocupa a los seres humanos cuando se producen trastornos, digamos, de diferentes tipos, es justamente la pérdida de sentido. Esto que yo te decía, hay personas que desde el punto de vista externo tienen todo equilibrado, pero sin embargo sienten que no están en su camino. Y en realidad intentan buscar su camino desde el punto de vista externo, desde lo material, y no se dan cuenta que el camino es adentro. Y que además está interviniendo todo el tiempo en nosotros, porque digamos, las manifestaciones inconscientes permanentemente están interfiriendo en nuestra vida cotidiana. Lo que pasa que si no las reconocemos, como decía Jung y hasta Freud, digamos, en un momento no hacemos consciente lo inconsciente, que en este caso sería decir, bueno, ¿cómo transformo eso simbólico en algo que yo pueda comprender y aplicar a la vez? Porque si no me quedo en el mundo de las imágenes y de las ideas, que tampoco termina funcionando del todo. Por eso muchas veces es necesario, digamos, de alguna manera, transitar por algún estado material, que a veces es una expresión del cuerpo, a veces es una expresión desde lo físico, a veces es una expresión artística, ¿sí? Una manifestación artística, de alguna manera también permite que toda esa simbología interna se manifieste, del mismo modo que en este sistema, un gran sistema simbólico que es la alquimia, digamos, se produce todo un cambio permanente. Te quería decir también que, por ejemplo, hay algo que es muy curioso. Yo veía en el informe que hablaban de la alquimia de distintos lugares del mundo, de distintas digamos, épocas históricas, y hay algo que es muy curioso. Jung llega a la alquimia, que él después se dedica al estudio más de la alquimia occidental, lo que llamamos la alquimia cristiana, agnóstica, pero primero llega a través de un texto de alquimia china,
Es un texto que se llamaba El secreto de la flor de oro, es un libro que está publicado por Jung, donde él hace un comentario psicológico sobre ese texto, y donde lo que marca ese texto justamente es cómo transitar por diferentes estados energéticos para lograr lo que también, por ejemplo, en el budismo se denomina la iluminación, que de un punto de vista psicológico no es tan inalcanzable como a veces suena, ¿no? Porque uno habla de iluminación y parece que es algo que solamente pocas personas pueden encontrar, y en realidad la iluminación es un acto que si logramos equilibrarnos es permanente. Te propongo compartir otro material que preparamos y que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es alquimia espiritual. Dale. ¿La alquimia se reduce a prácticas en un laboratorio o tiene un sentido más profundo? Para muchos, el aspecto espiritual es tan importante como la búsqueda de la vida eterna y la piedra filosofal. La alquimia espiritual es la transmutación de la naturaleza más baja del ser humano en una naturaleza de orden superior. Los alquimistas creen que para manejar la materia externa, primero hay que transformar nuestro interior. Por eso buscan elevar sus vibraciones espirituales. Nuestro alrededor cambia cuando nosotros cambiamos. ¿Cuál es el camino para encontrar la plenitud? Meditación, reiki, yoga, cuencos tibetanos. No existe una receta universal. Cada alma viene por un aprendizaje propio y por lo tanto tiene necesidades diferentes. La alquimia espiritual es esto, transmutar, cambiar patrones de pensamiento que pueden estar agotando nuestra propia energía. Para los alquimistas, el oro es símbolo del espíritu puro. Por eso recomiendan desprenderse de las impurezas, que el odio debe ser reemplazado por amor y el resentimiento por perdón. Cada experiencia es una lección en sí misma. Todo sucede por algo. La fuerza del alquimista radica en los deseos. Si no fuera por ellos, no habrían existido los magos. La realidad que experimentamos es el reflejo de nuestro interior. Si visualizamos lo que queremos, algún día se materializará. Los deseos son la voluntad desorganizada, como la voluntad está hecha de la materia de los deseos organizada. Esa organización es el entrenamiento espiritual y mental que llamamos alquimia espiritual. Las ilusiones son el motor de la vida. Los alquimistas no condenan ningún deseo. Para ellos, la cadena de anhelos nunca termina. ¿La alquimia puede curarnos? La medicina admite que la voluntad del paciente es indispensable para que pueda sanarse. Si los pensamientos influyen en la realidad, ¿pueden modificar también nuestro cuerpo? La alquimia genética es una expresión muy moderna en este momento, ya que se cree que uno puede transmutar o cambiar la estructura, ¿no? Cambiar la estructura del ADN, cambiar la estructura del agua, a través de diversas formas. La alquimia genética propone comunicarnos con nuestras propias células. Todavía no hay resultados comprobados científicamente. Por ahora, solo se puede ver la influencia de los pensamientos en la estructura del agua. El japonés Masaru Emoto demostró que con mensajes positivos se forman bellos cristales. ¿Todos tenemos un alquimista en nuestro interior? ¿Puede ser la herramienta para sanar el alma? ¿Tenemos todos un alquimista en nuestro interior? Sí. 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 O sea, venimos acá a aprender y a cambiar cosas que hemos hecho mal. Por ende, tenemos que aprender, vivir y cambiar.
O sea que Y ese cambio es la alquimia, digamos. En ese es la momento se alquimia. produce... Lo que yo te quería también comentar, porque estamos hablando todo que es espiritual, cuando uno hace algo en el laboratorio y entregas un producto, va a trabajar exclusivamente sobre la energía de la persona, sobre el pedido y energía de la persona. ¿Cómo te das cuenta, por ejemplo, si yo consagro una vela para tal fin, que por ejemplo, como hablábamos de los mandalas, yo consagro con mandalas, con sellos angelicales, que es alquímico? A ver, yo te doy una vela, por ejemplo, de Rafael, para sanar. Yo hoy la prendo, me dura 3 horas. Quizá dentro de un año la prendo y me dura 1 minuto o 2 días. Ajá. Nunca un producto alquímico me va a durar a mí hoy lo mismo que mañana. O yo ya mañana tengo 24 horas más de vida. Ajá. ¿Y eso por qué pasa? ¿Qué es lo Porque trabaja con todas las energías de tu entorno y tu energía. Si vos prendes una vela, un cirio, o quemás una pasta que se hace con resinas, o tomás un elixir de gemas, por ejemplo, también que se da, de flores, a vos te va a dar en ciertas horas un resultado que a mí es distinto. Vos sos otra persona, con otra alma, con otra vivencia. Entonces vos te das cuenta que es alquimia porque, por ejemplo, los psicólogos atienden a una persona, quizás con un mismo problema, pero cada persona lo toma totalmente distinto. Es ahí cuando el alquimista te das cuenta que es verdaderamente alquimia. ¿Me entendés? Cuando yo te doy la misma vela a vos y a cada uno, y cada uno le duró distinto. Una vela te puede durar 1 hora como 60. Y vos me decís, ¿cómo puede ser tanto? Porque las energías que había que transmutar, tuyas, las que trajiste, las que tomaste, porque somos esponjas, necesitaba más luz, necesitaba trabajar más. Y lo que se le da al producto alquímico en un laboratorio es la quinta esencia. Es la vida del producto. Es el alma del producto, decía. Exacto. Yo digo, comúnmente para que la gente me entienda, la alquimia, lo que hago yo, son remedios para la energía, para el alma. La verdadera alquimia, como te digo, no tiene que ser un maquillaje. Bueno, podés prender una mezcla de hierbas, qué lindo el aroma, y nada más. O sea, sabemos que la lavanda, tomando como infusión, te genera algo. La lavanda, quemándolo, te genera otra cosa. Nos basamos con las lunas también, con planetas, con los colores, como vos dijiste. Uno de los ángeles que nosotros trabajamos mucho es Zadkiel, color violeta. Es el ángel de los alquimistas. Bueno, el violeta es el color de la transmutación por esencia. Sí. Por excelencia, digamos. Exacto. En realidad, si uno pensara cualquiera de los rayos, porque la esencia es esencia divina. Y la esencia divina está obrando a través de todos los rayos. También de alguna manera. Pero tienen cualidades particulares y el más indicado para la transmutación es el violeta. Son 7 rayos. 7 rayos. Hay más, ¿eh? Hay más. Hay más. Hay rayos secretos, hay muchas cosas, pero 7 rayos. ¿Y está vinculado de alguna manera con los principios que mencionábamos o no? Que yo decía, bueno, son 7, ella me decía son más, hay muchos principios o leyes universales cósmicas. Sí, el número 7 se repite mucho, así, 7 leyes, 7 principios, pero por ejemplo como rayos, si alguien quiere investigar más, dicen que hay 5 rayos secretos y más allá también hay 7, está el 8º rayo, que es la condensación de todos los demás, y los 5 rayos son el estado superior de todos los demás. Por ejemplo, si decís, bueno, el rayo de la curación, la más elevada curación forma el 5º rayo, uno de esos 5 rayos, y así. Es como... Pero esto da la sensación como que parece muy lejano de lo cotidiano, ¿no? Y después uno tiene que vivir en la ciudad llena de tránsito, con problemas, con cosas. Si vos estudiás sobre los rayos, son cualidades divinas, pero también son energías aplicadas a nuestra actividad de todos los días. ¿Cómo? Por ejemplo, el rayo azul, para darte un ejemplo fuerte, el rayo azul de la voluntad de Dios tiene que ver
con el poder, la voluntad y un montón de cosas, pero también tiene que ver con los estadistas, con los gobernantes. Un buen estadista sería el que estuviera aplicando los principios de este rayo en su actividad, por ejemplo. El rayo del amor, que es el rayo rosa, también es el rayo de la belleza, y lo están aplicando permanentemente los buenos artistas, los que plasman obras bellas, que traen la visión de la belleza y la plasman en sus obras, están aplicando este rayo del amor. No es solamente un sentimiento, claro, o una actividad, sino que están relacionados con actividades. El rayo verde de la curación, dicen que todos los grandes médicos que saben aplicar, médicos o gente que trabaja en la salud y tiene realmente fuerza curativa, está aplicando el rayo verde. No necesitas ser un ángel del rayo verde para curar, porque nosotros tenemos algo que se llama el cuerpo causal, el cuerpo de la primera causa, ¿no? Nuestra chispa divina que está colocado por encima de nosotros, son esferas dentro de esferas de ese cuerpo, y de acuerdo a lo que vos en ciertas vidas has ido trabajando, por ejemplo, bueno, un gran médico de hoy seguramente es alguien que trabajó muchas vidas sobre la medicina y la curación y tiene un acopio en ese cuerpo de la primera causa de gran cantidad de ese rayo de curación y no vuelve. Es la primera vez que lo hace. Claro, o sea, y lo invierte nuevamente. Claro. Vos, dedicada a la comunicación, habrás sido comunicadora de otras de alguna manera formas, en algún otro. Para ser hoy una buena comunicadora. Igual quería preguntarte. Sí, perdón, que pasamos por varias cosas. O sea, pasamos por varias etapas y si acá en un momento hacemos el bien, en alguna de nuestras vidas hemos hecho el mal. Y se nos da la oportunidad para... de revertir, que también Exacto. estamos hablando de alquimia de Así alguna es. manera. En Así lo es. cotidiano, ¿cómo la aplicamos la alquimia en nuestra vida? Cuando suena el despertador, tenemos que entrar en la coyuntura diaria. ¿De qué manera? No es algo tan simple en el sentido de que es un proceso, y es un proceso que requiere incorporar conocimiento. No es que un día me levanto y hago una respiración y ya me transmuté y soy... No, la realidad es que es un proceso que va acompañado de incorporación de conocimiento y aplicación de ese conocimiento. la incorporación de conocimiento es, Sí, por no, ejemplo, no cualquier conocimiento, claro, no carpintería, ¿no? Conocimiento de buscar las leyes material, leer, decís, que, estudiar. Sí, estudiar, digamos, a ver, si un médico para comprender y manejar las leyes que rigen el cuerpo físico, ¿no? ¿Qué pasa con los glóbulos rojos, los blancos? Ya Sí. está. Por lo menos 5 años, imagínate una persona que quiere comprender y manejar las leyes que rigen la creación, por lo menos debería dedicarle un tiempito o una buena dedicación, ¿no? Y Bueno, no debe haber nunca un título para esto tampoco, me imagino. no, pero O sea, bueno, es como hay tradiciones, hay una alquimia que es tradicional, la alquimia que nos llega a nosotros tiene que ver más con la alquimia occidental, de la Edad Media, donde, bueno, después, a partir de la Inquisición, los alquimistas o las personas que estudiaban y que se interesaban por este conocimiento no pudieron más compartirlo abiertamente y tuvieron que hacerlo de manera más íntima o más secreta, ¿no? Un poco también de ahí el surgimiento de las órdenes secretas, que no son secretas, sino que en ese momento tuvieron que estas personas seguir pasándose el conocimiento de esa forma. Eran, como dijimos, físicos, médicos, matemáticos, pero tenían esta curiosidad y este deseo de conocer y de alcanzar Un más allá sería, ¿no? Ir un más poquito allá, más allá. y una evolución espiritual que devenga en su vida. Y tiene que ver un poco también con, por ejemplo, si nosotros vemos el Windows, ¿no? Prendemos la computadora y vemos los programas que vemos ahí. Bueno, en la pantalla estamos viendo toda la parte externa, pero todo eso tiene una programación interna. Y la verdadera alquimia, al aprender y armonizarse con las leyes que rigen la creación, que vendrían a ser las leyes y las fórmulas del programa, ¿no?
Entonces lo que hace de alguna manera el alquimista simbólicamente es poder acceder a ese código de la Matrix, podemos decir, de la Matrix de la vida, y desde allí modificar cosas en su vida, cosas bien tangibles, ¿no? Como lo que decíamos antes, la enfermedad en salud, el odio en amor, la carencia en abundancia. O sea, que tiene que ver con, vos decís, conocer un poco el atrás de la máquina para saber